Tú no perteneces aquí. Sigue adelante. El joven soldado saludó con desdén, como si se quitara una hoja suelta. El anciano no dijo nada. Simplemente bajó la mirada, ajustó el agarre de su escoba y retrocedió hacia la nieve de la mañana. Entonces se abrieron las puertas. Un todoterreno negro se detuvo. Un general condecorado bajó rígido por viejas heridas, las medallas brillando a la luz del alba. Se quedó helado con los ojos fijos en el conserje. Con una voz quebrada por décadas de recuerdos, susurró: «Capitán Aromitei, ¿eres realmente tú?». En ese instante, todo lo que los soldados creían saber se hizo añicos, y la verdad sobre el hombre silencioso con la escoba comenzó a desvelarse. Cada mañana, justo cuando el pálido sol nevada asomaba sobre los tejados de Fort Lincoln, una figura familiar aparecía cerca de la puerta este. Aaron Mitchell, de 72 años, curtido por el tiempo y por algo más profundo que nadie podía nombrar, vestido con una chaqueta de lona descolorida y botas de trabajo con suelas gastadas, llegaba precisamente a las 4:45. Nunca tarde, nunca temprano, nunca hablaba, solo barría. Su escoba, una vieja escoba de empuje con un mango de madera astillado, se movía con trazos firmes y rítmicos, sin prisa, sin pereza, pero con una precisión silenciosa que llamaba la atención si te detenías lo suficiente para notarlo. Había un método en su trabajo, de izquierda a derecha, del bordillo a la puerta, aceras, cunetas, incluso los parches de tierra junto a las vallas de tela metálica. Se movía como alguien que solía dar órdenes, pero que ahora no recibía ninguna. La mayoría de los jóvenes soldados no le prestaban atención. Algunos le lanzaban miradas de reojo, quizás una risita. «La mascota de la base», bromeó uno una vez. Otro murmuró: «Probablemente cree que está haciendo algo importante». Veían la barba gris, la espalda encorvada, el silencio y asumían excentricidad o, peor aún, irrelevancia. Solo unos pocos lo trataban de manera diferente. El soldado de primera clase, Jason Miller, era uno de ellos. Un soldado de segunda generación de voz suave, más observador que la mayoría. Una mañana fría le llevó a Meade otra vez un café caliente dejado discretamente en un saliente. Nunca decía mucho, solo asentía. Y Mitchell le devolvía el gesto, casi como un saludo entre fantasmas. Nadie sabía de dónde venía el anciano. Nunca entraba en la base, nunca cruzaba la línea amarilla de seguridad. Solo barría y observaba, a menudo mirando a través de las puertas como si buscara algo o a alguien al otro lado. Para los altos mandos era inofensivo, una molestia en el peor de los casos. Nadie presentaba informes, nadie comprobaba su nombre. Porque, en realidad, ¿qué daño podía hacer un anciano con una escoba que aparecía como un reloj? Limpiaba más que el personal de mantenimiento y desaparecía antes del mediodía. Pero Jason veía algo en él, algo en la postura, la forma en que se erguía cuando se izaba la bandera, que insinuaba una historia diferente, una historia que nadie se había molestado en preguntar. Y Mitchell, él nunca pedía nada, ni comida, ni dinero, ni gracias, solo barría y esperaba. Jason Miller no sabía qué le hizo prestar más atención. Quizás fue la forma en que los ojos del anciano se alzaban cada vez que un jeep militar pasaba por la puerta o la sutil manera en que se erguía. No con miedo, sino con la postura reflexiva de alguien entrenado hacía mucho tiempo para estar listo. La mayoría de los soldados pasaban de largo sin darse cuenta, pero Jason empezó a notar los patrones. Comenzó una mañana cuando el sol aún estaba bajo y la niebla aún no se había levantado. Jason, de patrulla cerca de la puerta este, se detuvo a tomar un sorbo de café y miró a Meade. El anciano estaba perfectamente quieto, la escoba en una mano, la otra aferrada a algo, una pequeña fotografía gastada. Jason no podía ver los detalles, solo los bordes arrugados, suaves por años de doblar y desdoblar. Pero lo que más le llamó la atención fue la mirada distante y vacía en el rostro de Meade. No era tristeza exactamente, más bien búsqueda, como un hombre tratando de encontrar un fantasma que había perdido décadas atrás. Unos días después, Jason notó algo más. Una ráfaga de viento abrió la chaqueta de Mitchell mientras se inclinaba para recoger un envoltorio de chicle. Y por un brevísimo instante, Jason vio un parche con un nombre descolorido en el interior. A Mitchell. El cerebro de Jason se puso en marcha. Mitchell. El nombre le arañó un medio recuerdo de una sesión de entrenamiento meses atrás, un viejo caso de estudio de un informe. Los sargentos solían hablar de héroes perdidos y de valor no registrado. Un nombre en particular había destacado: Capitán Aaron Mitchell, Unidad de Reconocimiento Especial. Presuntamente muerto en acción durante la Operación Thunderline en 1977 en las profundidades del sudeste asiático. Operación clasificada.
Nadie fue recuperado. Nunca se celebró un funeral. No dijo nada al principio, no a los demás, pero esa noche sacó su cuaderno de campo y garabateó lo que recordaba. Michei, Niten City, Tunderline, desaparecido. La mañana siguiente, Jason lo mencionó casualmente en el cuartel. Oye, ese viejo de la escoba, ¿alguno de vosotros ha pensado que podría haber servido? El cabo Davis se rió con la boca llena de barrita de proteínas. ¿Qué? ¿Crees que es una especie de héroe de guerra secreto? Tío, has estado viendo demasiadas películas. El sargento Taller añadió, si fuera un veterano, tendría beneficios del BEA. No estaría aquí barriendo ceras en el frío. El resto se rió y volvió a sus teléfonos, pero Jason no se unió. Esa noche se puso a rebuscar en viejos archivos de la biblioteca de la base, cosas que la mayoría de los soldados ignoraban. Encontró una breve referencia a Tunderline en un polvoriento archivo de entrenamiento. Misión de extracción comprometida. 7 supervivientes, comandante desaparecido en combate, nombre censurado. Eso era todo. Pero Jason no podía quitarse la idea de la cabeza. ¿Por qué el anciano se erguía un poco más cuando pasaban los jeps? ¿Por qué seguía a los oficiales con una mirada silenciosa como si esperara que uno de ellos lo reconociera? Y, sobre todo, ¿por qué nadie se había molestado en preguntar quién era? Jason no tenía respuestas, pero algo en su instinto le decía que el hombre de la escoba era más que una costumbre silenciosa fuera de la puerta. Era un capítulo que nadie había terminado de leer. Empezó como cualquier otra mañana. Aaron Michey llegó justo antes del amanecer. Escoba en mano, la chaqueta subida contra el viento. La puerta este de Fort Lincoln tenía el mismo aspecto. Barreras de hormigón, 2 guardias apostados, la bandera ondeando suavemente en lo alto. Pero algo había cambiado. Un nuevo comandante de la base, el coronel David Rourke, había asumido el mando esa semana. Joven para los estándares militares, eficiente, estricto, profundamente comprometido con el protocolo. Llegó con una iniciativa para reforzar la seguridad. Los civiles que merodeaban cerca del perímetro, por inofensivos que fueran, ahora se consideraban un riesgo. A las 6 en punto, 2 policías militares se acercaron a Aaron mientras barría un camino de hojas mojadas de la acera exterior. Su postura era respetuosa, pero firme. Señor, voy a tener que pedirle que se aleje de la valla, dijo uno de ellos. No está autorizado a estar tan cerca de la entrada de la base. Aaron levantó la vista con los ojos tranquilos. Llevo años limpiando este tramo. Lo entendemos, pero hay nuevas órdenes en vigor. No hay presencia de civiles más allá de la línea amarilla. Me temo que tendrá que irse. Aaron no discutió, simplemente asintió, apoyó su escoba en la valla y se agachó para recoger sus cosas. Un cubo con productos de limpieza, una vieja chaqueta doblada cuidadosamente en el banco y una pequeña cartera de cuero desgastada. Fue entonces cuando sucedió. Al levantar la cartera, la cremallera se enganchó en el borde del banco. Una caja de metal cayó de la solapa y golpeó el hormigón con un fuerte ruido metálico. La tapa se abrió con el impacto. Todos se quedaron helados. Dentro había objetos que no pertenecían a un hombre olvidado por el sistema. Una estrella de plata, deslustrada por el tiempo, pero inconfundible en su forma y significado. Un parche de unidad deshilachado con los bordes chamuscados, las palabras descoloridas apenas legibles, reconocimiento especial Tunderline. Y debajo, una pequeña fotografía arrugada, rota por las esquinas, que mostraba a 8 hombres de uniforme de pie ante un helicóptero en llamas. El polvo y el fuego flotaban en el fondo, congelados en pleno movimiento. Eran más jóvenes, con los rostros cubiertos de hollín y resolución. Un soldado de servicio, un oficinista de logística llamado Rodríguez, se acercó con los ojos muy abiertos. Señor, he visto ese parche antes en un informe. Eso es Tunderline. Esa misión salió mal en los años 70. Perdieron a casi todos. Jason Miller, de pie justo dentro del puesto de guardia, oyó las palabras y dejó caer su portapapeles. Salió corriendo. Espera, ¿qué has dicho? Drenia preguntó, volviéndose hacia Rodríguez. Este tipo, dijo Rodríguez, señalando la foto. Si es quien creo que es, esa misión fue clasificada. El comandante nunca regresó, presuntamente muerto en combate. El corazón de Jason latía con fuerza. Se agachó junto a Aaron, que cerraba lentamente la caja con una especie de gracia solemne. Jason le miró a los ojos. Señor, ¿estuvo usted en Tunderline? Aaron no respondió de inmediato. Miró más allá de Jason hacia la puerta. Su voz era baja, tranquila.
No todos volvimos a casa, pero alguien tenía que quedarse atrás para asegurarse de que los demás lo hicieran. Jason se levantó y corrió. No se detuvo en la puerta. No esperó órdenes. Corrió directamente a través del patio hasta el cuartel general, casi derribando a 2 soldados de primera en el camino. Irrumpió por la puerta de la oficina de administración. «Capitana Walters, necesito hablar con usted ahora». Su capitana levantó la vista de su escritorio, sobresaltada. «Miller, más te vale tener una muy buena razón para esto». «La tengo», dijo sin aliento. «Creo que hemos estado ignorando una pieza viviente de la historia militar». De vuelta en la puerta, Aaron recogió la caja de metal, quitó un poco de suciedad de la estrella de plata y se levantó. Al otro lado de la base, los teléfonos ya sonaban en despachos silenciosos. Se buscaban nombres y, en una oficina segura, el ayudante de un general estaba cogiendo el auricular diciendo: «Va a querer ver esto en persona, señor». A última hora de la tarde, la noticia se había extendido como la pólvora por Fort Lincoln. No se había hecho ningún anuncio oficial, ni sirenas, ni alertas, pero el ambiente cambió, inquieto, eléctrico. Oficiales que nunca salían de sus despachos estaban de repente en las ventanas. Las radios de la policía militar zumbaban con conversaciones crípticas. Algo estaba pasando. Entonces, sin fanfarria, un todoterreno negro con matrículas del gobierno entró silenciosamente por la entrada lateral, sin escolta militar, sin luces intermitentes, sin banderas, solo la inconfundible presencia del poder que no necesitaba presentación. El vehículo se detuvo cerca del edificio de mando. Se abrió la puerta del pasajero. Bajó el general Richard Hawthorne, alto, de hombros anchos a pesar de su edad. Su pierna derecha arrastraba ligeramente por una vieja herida, pero su postura se mantenía inquebrantable. Filas de medallas adornaban su uniforme de gala verde. Su rostro estaba surcado no solo por los años, sino por el recuerdo, profundo, pesado recuerdo. Nadie lo esperaba, ni el coronel, ni los ayudantes, ni los guardias. No había llamado antes, no lo necesitaba. Pasó junto a la fila de oficiales que saludaban sin decir palabra, sus ojos escudriñando el perímetro hasta que se posaron en una figura solitaria cerca de la puerta este, el hombre de la escoba, Aaron Mitchell. El conserje levantó la vista y el tiempo pareció detenerse. Sin dudarlo, el general se quitó la gorra lenta, deliberadamente, y la sostuvo contra su pecho. El viento atrapó el borde de la vieja fotografía que Aaron aún sostenía en la mano. La voz de Hawthorne se quebró mientras recorría los últimos pasos entre ellos. «Me salvas la vida, capitán». Hizo una pausa. «Pensé que habías muerto con los demás». El ruido de las herramientas que dejó caer un mecánico cercano resonó débilmente. Un joven recluta bajó su teléfono. Un grupo de oficiales cerca del comedor se detuvo a mitad de paso. La base se quedó en silencio. Los 2 hombres estaban cara a cara, uno con un mando pulcro, el otro con ropas gastadas y humilde silencio. 2 extremos de una historia que nadie se había dado cuenta de que estaba inacabada. Aaron abrió la boca, su voz baja y firme. «No todos lo logramos, pero no podía irme hasta saber que alguien se acordaba». La mandíbula del general Hawthorne se tensó. Su voz bajó a apenas un susurro. «Se te dio por muerto. Operación Thunderline clasificada. Tu nombre fue grabado en el muro del cuartel general. Lo he saludado más veces de las que puedo contar». Una pequeña multitud había empezado a congregarse, sin saber si estaban presenciando una reprimenda o una reunión. Los soldados susurraban entre ellos. «¿Es ese quien creo que es? Imposible. Ese tipo, el conserje». Pero nadie se atrevía a interrumpir. Jason Miller estaba al borde de la multitud, con el corazón palpitando en el pecho. Este momento parecía algo sagrado. Hawthorne se volvió para mirar a los espectadores. Su voz, ahora clara y autoritaria, resonó por la plaza. «Este hombre no es un conserje, es el capitán Aaron Mitchell, unidad de reconocimiento especial, presuntamente muerto en combate durante la operación Thunderline en 1977. Jadeos recorrieron la multitud. «No murió», continuó Hawthorne. «Se quedó atrás para salvarnos. Cada aliento que he tomado desde ese día le pertenece». Y con eso hizo algo que nadie esperaba. Dio un paso atrás y le hizo al capitán Mitchell un saludo formal y completo, del tipo que se le da a las leyendas. Alrededor de la plaza, uno por uno, los soldados se enderezaron, jóvenes y viejos, soldados de primera y oficiales. Y entonces, como una marea que avanza, comenzaron a levantar las manos en un saludo silencioso. Aaron no dijo nada.
Pero su mano también se levantó, temblando ligeramente mientras devolvía el gesto. Y por primera vez en décadas fue visto no como un hombre con una escoba, sino como un héroe que nunca había dejado de hacer guardia. La historia que siguió fue una que nadie en Fort Lincoln había esperado escuchar jamás. No de un anciano con una escoba y, ciertamente, no de los labios de un general. Se sentaron juntos en un banco desgastado cerca de las puertas de la base, el capitán Aaron Miche y el general Richard Uthorn. La multitud mantuvo una distancia respetuosa, pero nadie se fue. Incluso los oficiales al mando esperaron en silencio, como si alguna verdad enterrada durante mucho tiempo finalmente hubiera salido a la superficie. La voz de Miche, casi distante, mientras comenzaba. Fue en abril de 1977, dijo, mirando hacia el horizonte. Se suponía que Tunderline no iría como fue. Fueron enviados a un terreno selvático hostil, sin mapas, sin garantías. La misión era extraer a 6 prisioneros estadounidenses de un complejo enemigo antes del amanecer. La inteligencia les había asegurado que estaba ligeramente vigilado. Eso fue un error. En el momento en que sus botas tocaron el claro, el fuego de las armas estalló desde todas las direcciones. «Luchamos para entrar», dijo Miche, las palabras secas como si leyera una vieja carta. «Encontramos a los prisioneros, los sacamos, pero cuando llegamos al punto de evacuación, el helicóptero recibió fuego intenso. Miche había ordenado a todos que subieran a bordo. Había sido el último hombre en pie entre su equipo y el enemigo. Había estado proporcionando fuego de cobertura hasta que los rotores se levantaron y el helicóptero desapareció por la cresta, llevando al general Uthorn, entonces solo un teniente de 23 años. «Me hirieron», continuó Miche. «Caí por un barranco. La explosión del segundo pájaro me dejó inconsciente». Cuando recobró el conocimiento, la selva estaba en silencio y luego la captura. 2 años en aislamiento, sin nombre, sin registros, apenas comida. Había destruido sus placas de identificación durante la operación y el trauma, tanto físico como mental, lo dejó desorientado durante meses. Cuando finalmente fue recuperado durante un intercambio de prisioneros, el ejército no lo reconoció. «No tenía idea de quién era», dijo. «Y, honestamente, yo tampoco». Lo enviaron a un hospital de veteranos con un nombre diferente. Dijeron que era un Yondu con indicadores militares. No estaba en condiciones de discutir. No fue hasta años después de vagar de trabajo en trabajo y recuperar pedazos de sí mismo lentamente, que la memoria completa regresó. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Su unidad había sido disuelta. Su estado de presuntamente muerte en combate estaba consagrado en un archivador olvidado y no tenía familia de la que hablar, nadie a quien llamar. No quería volver de repente, admitió Miche. No quería pausa, no quería incredulidad. Sentí que había fallado. No todos salieron. En cambio, se instaló cerca del único lugar que todavía se sentía como un hogar, una base militar. Y cada mañana veía cómo se izaba la bandera, limpiaba la acera debajo de ella, aunque nadie se daba cuenta, se ponía en atención durante el toque de Diana todos los días. No quería un desfile, dijo. Solo quería asegurarme de que el lugar todavía estuviera en pie, que la bandera todavía ondeara. El general Uthorn, sentado a su lado, apartó la mirada para ocultar su emoción. Cuando finalmente habló, su voz era baja, pero firme. «No le fallaste a nadie, capitán. Nos diste a 7 de nosotros una vida que nunca hubiéramos tenido. Familias, futuros, yo no estaría aquí si no fuera por ti». La verdad del pasado de Aaron Miche no llegó con fuegos artificiales ni discursos. Llegó silenciosamente de la boca de un hombre que había vivido en silencio durante demasiado tiempo. Por primera vez en décadas, el ejército escuchó. No tardó mucho. A las 48 horas de la visita del general Uthorn, el Departamento de Defensa verificó los registros, las comprobaciones cruzadas con los antiguos registros de misiones, las muestras de escritura y los archivos médicos confirmaron la verdad. El capitán Aaron Miche, una vez incluido entre los muertos, estaba muy vivo. Se organizó una ceremonia formal completa en Fort Lincoln, una como ninguna en la memoria reciente. Filas de sillas se alineaban bajo el sol de la mañana, llenas de soldados, oficiales y civiles. Llegaron representantes del Pentágono. Veteranos que habían servido bajo el mando de Miche viajaron de un estado a otro. Cámaras de noticias se alineaban en el perímetro. Incluso los medios nacionales recogieron la historia. Héroe perdido regresa después de 4 décadas en silencio. Pero Aaron Miche no estaba ni cerca del podio. Se quedó en silencio al borde de la reunión,
vestido no de uniforme, aunque le habían hecho uno medida, sino con la misma ropa sencilla que usaba todos los días. Observó los procedimientos desde un rincón sombreado, con las manos entrelazadas a la espalda, como si fuera otra persona a la que estuvieran honrando. Una por una le devolvieron sus medallas, la estrella de plata por su valentía en acción, el corazón púrpura por las heridas sufridas en el cumplimiento del deber, la cruz por servicio distinguido por una misión que nadie se atrevió a intentar y que nadie pensó que podría tener éxito. Su nombre fue eliminado oficialmente del registro de muertos en combate y reclasificado como retirado con honor. Su paga retroactiva de décadas fue restablecida con intereses. El departamento le ofreció alojamiento en cualquier base, atención médica de por vida y acceso a todos los beneficios de veterano que se le negaron durante 40 años. Cuando finalmente lo llamaron a hablar, Aarón se acercó al podio lentamente. La multitud se levantó, pero levantó una mano. No hay necesidad de aplausos. Aprecio lo que se ha hecho hoy. Comenzó suavemente, con la voz tranquila pero firme. Pero no volví por medallas. No me quedé para que me encontraran. Solo quería vigilar la bandera y asegurarme de que nunca dejara de ser izada. Se hizo un silencio. No quiero una casa. No necesito un título. He tenido suficientes muros a mi alrededor para toda una vida. Hizo una pausa. Luego miró directamente al comandante de la base. Lo que me gustaría es permiso para izar la bandera cada mañana. Solo eso, nada más. El silencio fue roto por el general Uthorn, quien se levantó lentamente de la primera fila. Se volvió hacia el comandante, luego hacia la multitud. El capitán Michey se ha ganado el derecho de izar cualquier bandera en cualquier base de este país. Si quiere servir, deberíamos sentirnos honrados de permitírselo. La sala estalló en aplausos, pero Aarón solo asintió una vez y bajó. En los días que siguieron, los medios de comunicación acosaron la base con solicitudes de entrevistas, con la esperanza de convertir su historia en titulares y especiales. Michey las rechazó todas. No tenía interés en la televisión ni en los documentales. Cuando le preguntaron por qué, dijo, si hubiera querido atención, no habría pasado 40 años en silencio. En cambio, volvió a su rutina, pero ahora era diferente. A las 6 en punto, las puertas se abrían unos minutos antes, cada día, no para el convoy de un oficial, sino para un hombre con una chaqueta descolorida que llevaba una bandera bajo un brazo y una escoba en el otro. La guardia de honor ahora estaba a su lado. Un corneta de la banda de la base tocaba cada mañana y, lentamente, la base comenzó a entender. Algunos hombres no buscan reconocimiento, buscan el deber. El tipo de deber silencioso que no termina con la jubilación, las medallas o los aplausos. Sirven porque es lo que son. Comenzó con un solo niño. Un niño de la zona de viviendas de la base se había acercado al asta de la bandera una mañana, todavía en pijama. Agarrando un camión de juguete en una mano y la mano de su padre en la otra, se quedó en silencio, observando a Aarón Michey izar la bandera estadounidense con un cuidado firme deliberado, cada pliegue preciso, cada movimiento reverente. El niño no hizo preguntas, solo miraba con los ojos muy abiertos, como si presenciara un ritual más sagrado que cualquier cosa que hubiera visto antes. Al día siguiente vinieron 3 niños. A finales de mes, una docena se reunía cada mañana, algunos con uniformes escolares, otros con impermeables o envueltos en mantas. Lo llamaban señor Michey, capitán, dependiendo de lo que sus padres les hubieran contado. Aarón lo saludaba con un asentimiento y una sonrisa suave. Luego volvía a su tarea con silenciosa dignidad. Nunca daba discursos, pero con el tiempo los niños comenzaron a hacer preguntas. ¿Por qué se queda tan quieto, señor? ¿De verdad estuvo en una guerra? Echa de menos a su equipo. Aarón respondía solo lo que importaba. La disciplina importa más cuando nadie está mirando. El deber no es lo que te dicen que hagas, es lo que eliges hacer. Y sí, los echo de menos todos los días. La noticia se extendió más allá de Fort Lincoln. Cadetes de la cercana Academia Militar de Silver Ridge hacían el viaje de 1 hora cada fin de semana solo para conocerlo. Muchos no se acercaban, simplemente se quedaban a distancia, cuadernos en mano, observando la forma en que doblaba la bandera, la forma en que saludaba solo, la forma en que recogía incluso la basura más pequeña cerca del mástil. La academia pronto se asoció con el Departamento de Defensa para establecer la Biblioteca de Ética Aarón Michey, una instalación que albergaba no solo textos sobre liderazgo militar, sino también diarios, cartas y estudios de caso centrados en el lado humano del servicio. Se convirtió en una parada obligatoria para los aspirantes a oficiales antes de la graduación. Pero el legado de Aarón no se detuvo en una biblioteca.
El general Hutton, justo antes de retirarse del servicio activo, encabezó la creación del Protocolo Mitchell, un conjunto de reformas para evitar que lo que le sucedió a Aaron volviera a suceder. El protocolo exigía seguimientos mejorados de los soldados presuntamente muertos en combate, especialmente aquellos en operaciones clasificadas. Requería métodos de identificación, secundarios en misiones encubiertas. Exigía revisiones de casos del BEA para veteranos no identificados. Y asignaba una nueva responsabilidad a los comandantes para verificar la reintegración de los prisioneros de guerra y los retornados desaparecidos en combate. Fue convertido en política en una tranquila sala de conferencias de Pentágono, con la fotografía de Aaron colocada junto a la bandera a la cabeza de la mesa. Aaron nunca pidió nada de esto. Cuando se enteró de los cambios, simplemente dijo, si ayuda a alguien más a encontrar el camino de regreso a casa, es suficiente. La base cambió gracias a él. Las ceremonias de izado de bandera matutinas se convirtieron en un evento respetado. Los turnos de servicio se ajustaron para que más soldados pudieran asistir. Los autobuses escolares se detenían 5 minutos antes para que los niños pudieran mirar. Los oficiales comenzaron a citar su nombre durante las sesiones informativas de liderazgo, no para inspirar grandeza, sino para recordarles el poder del sacrificio invisible. Aaron nunca se paró detrás de un podio, nunca aceptó títulos honoríficos ni escribió memorias, pero en su silenciosa presencia algo inquebrantable echó raíces. Se convirtió en la conciencia de la base, su memoria, su recordatorio viviente de que algunos héroes no son enterrados con trompetas ni celebrados en los libros de texto. Caminan entre nosotros, escoba en mano, bandera en el corazón. Y cada mañana en Fort Lincoln, mientras sonaba el himno y las barras y estrellas se elevaban hacia el cielo, los que se reunían sabían que no solo estaban viendo cómo se izaba una bandera, estaban presenciando un legado en movimiento. En los años que siguieron a la ceremonia, Aaron Mitchell vivió una vida tranquila, tal como siempre lo había hecho. Rechazó el alojamiento en la base que le ofrecieron y, en su lugar, eligió un modesto apartamento de estudio en un barrio tranquilo, a 2 millas de distancia, sin lujos, sin placas en las paredes, una pequeña estantería, un sillón reclinable gastado y una caja de madera en la esquina que contenía su escoba y su uniforme doblado. Cada mañana, antes de que la mayor parte de la base estuviera despierta, recorría el camino que conocía de memoria. Misma hora, misma ruta, mismo propósito. Continuó izando la bandera en Fort Lincoln todos los días. Lloviera o hiciera sol, nevara o hiciera un calor abrasador en el desierto. Incluso en los días en que le dolían las articulaciones o le costaba respirar, nunca faltó. Y cada mañana los niños todavía venían, los soldados todavía saludaban. El capellán solía decir que la presencia silenciosa de Aaron hacía más por la moral que cualquier política o discurso. En su 80º cumpleaños, la base organizó una sencilla reunión bajo el asta de la bandera, sin equipos de noticias, sin medios de comunicación, solo los que importaban. Los regalos fueron humildes y sinceros. Un bastón tallado a mano hecho por un marine herido de la unidad de rehabilitación de la base. Docenas de cartas escritas a mano por niños de militares, llenas de dibujos y preguntas. Jason Miller, ahora sargento, leyó en voz alta una nota firmada por toda la Guardia de la Mañana. Al hombre que nos recuerda lo que realmente significa el servicio, nosotros nos levantamos porque tú te levantaste primero. El general Hutton, ahora retirado, también asistió. Cuando los dos se sentaron solos después, Aaron lo miró con silenciosa incredulidad y dijo, «Nunca esperé ser recordado». El general sonrió y respondió, «Ese siempre fue tu punto ciego, capitán. Nunca entendiste lo inolvidable que eras». Aaron falleció pacíficamente 5 años después, sin fanfarria, sin últimas palabras escritas, solo un viejo soldado mientras dormía, con la mano apoyada en el bastón junto a su cama. El funeral militar celebrado en su honor atrajo a cientos de soldados, veteranos, cadetes, niños y extraños que solo habían escuchado la historia una vez, pero nunca la olvidaron. Pero el verdadero tributo llegó a la mañana siguiente. Exactamente a las 6 horas se izaron simultáneamente 7 banderas estadounidenses en 7 bases militares de todo el país. Cada bandera fue izada por un joven soldado que había conocido a Aaron Mitchell en persona o había crecido escuchando sobre él. Cada bandera doblada fue luego presentada a una escuela local, acompañada de una simple nota escrita a mano. El heroísmo no se trata de medallas. Se trata de decisiones que nadie ve. El mensaje estaba firmado únicamente, un amigo del capitán Aaron Mitchell. Y así, mucho después de que se hubiera ido, el hombre silencioso de la escoba continuó enseñando, no a través de órdenes o gloria, sino viviendo una vida de devoción silenciosa.
No había pedido ninguna recompensa, pero al final se convirtió en el estándar por el cual otros medían el servicio. Mira de nuevo al conserje que barre el pasillo de tu escuela, al conductor del autobús que nunca se salta una parada, llueva o haga sol, al hombre silencioso de la espalda encorvada sentado solo en el parque, doblando una bandera que nadie le pidió que izara. Puede que una vez se haya parado frente a los disparos por ti. Aaron Michie nunca buscó reconocimiento, nunca pidió aplausos, medallas o siquiera un saludo, pero a través del servicio silencioso, manos firmes y una presencia inquebrantable, nos recordó a todos que el deber no se retira y el honor no se desvanece con el tiempo. Su escoba nunca fue solo una herramienta. Era un símbolo de lo que todavía creía, que cada día, cada persona, cada bandera, vale la pena cuidarla, incluso cuando nadie está mirando. Si alguna vez has conocido a alguien como Aaron Michie, dale las gracias. Puede que sea lo único que reciba, porque no todos los héroes visten uniformes ya. Algunos llevan escobas, algunos caminan solos y algunos simplemente aparecen una y otra vez porque así es como se ve la integridad. Ahora queremos saber de ti. ¿Has conocido alguna vez a alguien como Aarón? ¿Alguien cuya fuerza silenciosa haya dado forma a tu vida? Cuéntanoslo en los comentarios. Tu historia también importa. Y si esta historia te conmovió, te ayudó a recordar a alguien que merecía ser visto, dale a me gusta, comparte. Suscríbete porque no son solo historias, son legados y, juntos, nos aseguramos de que ninguna buena persona sea olvidada jamás. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima historia. Gracias por acompañarnos en otro viaje desde el corazón. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte lo que viene. En Cuentos del Corazón, cada latido cuenta. Nos vemos en el próximo capítulo.